La pequeña Nelly de Dios Santo. La vida de Nelly Ourgen, 1903 a 1908. Allí. Esa es la señal que estaba esperando. Papa San Pío X tras conocer la santa vida de la pequeña Nelly. Unos meses más tarde, en 1910, promulgó el Quam Singulari, que rebajaba significativamente la edad de la Sagrada Comunión para los niños. La pequeña Nelly Ourgen vivió solo 4 años y medio y, sin embargo, por una buena razón se la conoce como la Violetita del Santísimo Sacramento. La extraordinaria historia de su corta pero santa vida comienza con su nacimiento el 24 de agosto de 1903. Su padre, William Ourgen, y su madre, Mary Eghern Ourgen, se casaron el 4 de julio de 1896 y pronto su matrimonio fue bendecido con 4 hijos, Thomas, David, Mary y por último Nelly. Debido a que el desempleo era muy alto en esa época en Irlanda, su padre William Ourgen tuvo que elegir entre emigrar o alistarse como soldado. Optó por lo segundo y en octubre de 1897 se alistó en el ejército británico que entonces ocupaba Irlanda, en una guarnición de la ciudad marítima de Waterford. Así nació la pequeña Nelly el 24 de agosto de 1903, en el cuartel de casados del Cuartel Real de Infantería de Waterford, Irlanda. Poco después la llevaron a la iglesia parroquial de la Trinidad, donde fue bautizada con el nombre de Ellen, aunque familiarmente la llamarían Nelly. Cuando solo tenía 2 años, escribe el padre de Nelly, me cogía de la mano y se iba a misa parloteando sobre Dios. Así hablaba siempre de Dios, y no sé dónde pudo aprenderlo. Nelly quería mucho a su padre y lo primero que le pedía cuando su madre salía era que le comprara un rosario a papá. Una noche su padre dijo que se iba de centinela. Nelly dijo, yo seré centinela en tu lugar. Vete a dormir, dijo su padre. No, dijo Nelly, te esperaré, y cuando él regresó unas horas más tarde, ella estaba despierta, esperándole. Los santos nombres fueron las primeras palabras que Nelly aprendió, y por la noche rezaban el rosario familiar. Su madre le enseñó a besar el crucifijo y las cuentas grandes, un hábito que Nelly conservó. La muerte de su madre. En 1905 la familia se trasladó a Spike, un fuerte isleño situado en el puerto de Cork. La salud de la madre, que nunca había sido robusta, se deterioró visiblemente. Piadosa y devota, la señora Ourgen se entregó por completo a Dios en sus últimos meses, y su rosario no se separó nunca de sus manos. Hacia el final se aferró a Nelly con tales muestras de afecto que la niña tuvo que ser arrancada, casi bruscamente, de su abrazo moribundo. Murió de tuberculosis en enero de 1907. La mayor de los hijos Ourgen solo tenía entonces 9 años y su padre estaba ocupado todo el día en sus deberes militares, por lo que al principio una vecina caritativa prestó ayuda ocasional en el hogar de los Ourgen. Nelly y su hermana llegaron el 11 de mayo de 1907. Mary y Nelly fueron rodeadas allí por las bondadosas hermanas del Buen Pastor y Nelly fue realmente feliz allí, y llamaba a todas las hermanas madres. A su llegada Nelly tenía 3 años y 9 meses, viviría los 8 meses restantes de su vida con las hermanas. Diagnóstico médico. Mary Long era una joven que dormía junto a Nelly y les dijo a las hermanas que Nelly parecía tener dolores y que a menudo pasaba gran parte de la noche en vela llorando y tosiendo. Debido a esto, la pequeña Nelly fue trasladada a la enfermería de la escuela donde compartiría sus comidas con un pequeño gatito negro, al que le cogió mucho cariño y que correspondía plenamente al afecto de la niña. Aunque las clases habían cesado para la sufrida niña, a veces la llevaban a participar en los juegos del jardín de infancia en el patio. Un día le dieron una caja de cuentas de hilo. Se metió algunas en la boca y sin darse cuenta se las tragó, o mejor dicho, se las tragó a medias. Se le atascaron en la garganta y parecía asfixiarse. La maestra la levantó y fue corriendo a buscar a la enfermera, y juntas llevaron a Nelly a la enfermería del Sagrado Corazón, en los terrenos del convento, e inmediatamente los presentes realizaron la operación de extraerle las cuentas de la garganta.
Le extrajeron 5 de la zona de la tráquea. Sorprendentemente, Nelly no lloró durante la dolorosa experiencia, pero algún tiempo después se puso desganada, así que mandaron llamar al médico. Con el dolor en el corazón, no tardaron en oír su diagnóstico. Junto con su columna vertebral torcida, Nelly era víctima de la temida tuberculosis, la enfermedad que había resultado mortal para su madre. Como la enfermedad ya estaba bastante avanzada, el médico no tenía ninguna esperanza de que se recuperara. De hecho, les informó de que solo le quedaban unos meses de vida. Su devoción al Niño Jesús. La pequeña Nelly permaneció 2 meses en la enfermería del Sagrado Corazón. Su enfermera, la señorita Hall, a menudo consideraba necesario pasar la noche con ella, y la gratitud de Nelly por esta atención estaba llena de amor infantil. Dios santo se llevó a mi madre, decía, pero me ha dado a ti para que seas mi madre. Extendía su manita entre las barandillas de la cuna para cogerla de su madre, y la estrechaba afectuosamente hasta que los deditos se relajaban gradualmente y se quedaba dormida. Durante ese tiempo, cuando Nelly seguía confinada en la cama de la enfermería, le llamó la atención un pequeño altar sobre el que había una estatua del Santo Niño de Praga. Preguntó a la señorita Hall por la estatua y ella le explicó que se trataba de una imagen de Nuestro Señor cuando era niño. Inmediatamente se despertó el interés de Nelly. La señorita Hall procedió a narrar la historia del nacimiento de Cristo y su gran amor por nosotros. La niña escuchó con evidente entusiasmo, y desde entonces se deleitó con la historia de Dios Santo cuando era un niño pequeño. Su notable recuperación. A partir de aquel momento, con toda la dulce sencillez de la infancia, se dirigió al pequeño Jesús y, a sugerencia de las monjas, no tardó en rezarle una novena, pidiéndole que la curase. Cuando terminó la novena, inesperadamente se recuperó hasta el punto de poder pasear por el jardín cogida de la mano de alguien. Naturalmente esto le inspiró una gran confianza en el Santo Niño, con el que empezó a charlar familiarmente y al que pedía las cosas más extraordinarias. Cuando poco después su antigua enfermera, la señorita Hall, se puso enferma, Nelly llamó a una de las niñas mayores y le dijo: «Ve y tráeme al Santo Dios», refiriéndose a la estatua del Niño Jesús, «y ponlo en la silla cerca de mí. Quiero pedirle que mejore a Mother. Él me hizo mejor a mí, ¿sabes?». El Niño Jesús bailarín. Entre los juguetes de Nelly había un silbato de hojalata con el que le gustaba jugar. Un día hacia finales de septiembre, Marilyn estaba ocupada en la cocina y se dedicaba a copiar unos versos que los niños debían recitar con motivo de la visita de la madre provincial, que venía todos los días. Durante un rato, Nelly estuvo allí jugando tranquilamente con sus juguetes, pero luego se acercó a Mary y le dijo: «Langui, dame a mi bebé», pues así es como hablaba siempre de la pequeña estatua del Niño Jesús de Praga. Mary no le hizo caso al principio, pero Nelly continuó: «Langui, dame a mi bebé», hasta que María, para tener paz, dijo: «Te lo daré, Nelly, pero por favor, no lo rompas o la madre Francis se enfadará». Mary fue a la otra habitación, cogió la estatua y se la dio a Nelly. Nelly, ahora perfectamente feliz y contenta, abrazó la pequeña imagen, acunándola en sus brazos y besándola, con muchas palabras ceceantes y murmullos de afecto. Luego la puso en el suelo, junto a los cacharros. Mary siguió copiando, pero continuemos ahora con las propias palabras de Marilyn. De repente Nelly se excitó mucho y gritó: «Langui, baila para mí». Langui toca música, y cogió su silbato y siguió tocando, parando solo para gritar: «Langui, baila para mí». Langui toca más música. Pensé que la niña se había vuelto loca. Entonces entró Josephine, la chica que ayudaba en la limpieza. Josephine dijo enseguida: «¿Qué le pasa a Nelly?». Nelly, con la cara enrojecida y los ojos brillantes, gritó lanzando una mirada hacia nosotros y volviendo al instante a la estatua: «Jo, toca música. Él baila para mí, ahora yo bailo para él», y Nelly empezó a dar pasos, con los brazos extendidos. Al cabo de unos instantes se detuvo de repente y con voz triste y decepcionada, dijo: «Ya ha parado». Y así se quedó callada otra vez. Las flores de Dios.
Con el paso de los meses, Nelly volvió a ponerse enferma. A menudo, las buenas hermanas le llevaban flores para alegrarla durante sus tristes días de enfermedad. No es bueno el santo Dios, decía ella, para haber hecho flores tan hermosas para mí. Por eso no le gustaban las flores artificiales. Son demasiado tiesas, solía decir, tráeme algunas de las propias flores de Dios Santo. Un día Mary Long, al llegar a la puerta de la enfermería, se sorprendió al encontrar a Nelly volviendo a la cama, con una flor en la mano que evidentemente había cogido de un jarrón que había en una mesa cercana. Al ver a Mary, Nelly deslizó la flor bajo la ropa de cama, creyendo que su acción pasaría desapercibida. Pero Mary la había visto y empezó a interrogar a la niña: ¿quién ha robado esa preciosa margarita del jarrón? Nadie, Langui. Entonces, ¿dónde está? Quizá debajo de la cama. Y Mary fingió estar buscándola. Con un grito de risa, Nelly la sacó de repente de su escondite, sonriendo todo el tiempo. Niña traviesa, dijo la niña, fingiendo estar enfadada, le diré a mamá cuando vuelva que has robado la flor. Nelly no contestó por un momento, sino que abrazó la flor contra su pecho, y luego comentó en voz baja que el altar era suyo, y por lo tanto, en su pequeña mente, la flor también era suya. Más tarde, cuando se quedó a solas con Mary, Nelly le dijo: Mother, siento haber cogido la flor, pero solo estaba hablando con Dios Santo, y Él me dio la flor. Él lo hizo, Mother. Una vez Nelly vio unas flores muertas junto a la estatua del Sagrado Corazón, fuera de la enfermería. Ella habló: mira qué flores tan sucias, deberían quitarlas. Mucho tiempo después, cuando estaba tan débil que no podía levantarse de la cama, preguntó a la reverenda madre si habían quitado esas sucias flores de la estatua del Santo Dios. Primera comunión. La devoción de Nelly a Jesús escondido en la Eucaristía. Con sus diversas tareas domésticas, Mary Long no siempre se sentía capaz de levantarse para la misa comunitaria de cada mañana. En una ocasión, Mary comenzó a hacer su trabajo matutino tranquilamente en la cocina hasta que oyó a los niños pasar al refectorio después de la misa. Entonces abrió la puerta de la habitación de Nelly y le dijo: bueno, Nelly, ¿cómo estás hoy? Para su sorpresa, Nelly contestó con reproche: ¿no te ha tocado Dios Santo esta mañana? Mary pensó que tal vez Nelly la había oído moverse por la cocina, y entonces se le ocurrió la idea de poner a prueba a Nelly la próxima vez. Se dirigió a la puerta del edificio, abrió el pestillo y volvió a cerrar la puerta, dando así la impresión, según pensaba, de que realmente había ido a misa. Luego se quitó las botas y durante la misa se movió lo menos posible por la cocina. Cuando regresó a la habitación de Nelly, parecía bastante despreocupada. La niña, sin embargo, fijó sus ojos pensativos en el semblante de María, y entonces se pronunciaron tristemente las mismas palabras de reproche: «Hoy no te ha tocado Dios Santo». «¿Cómo lo sabes, amorcito?», dijo María. «¿No me has oído cerrar la puerta?». «No importa», dijo la niña, «sé que no has conseguido a Dios Santo». La enfermera Hall dio el siguiente relato del extraordinario comportamiento de Nelly con ocasión de su primera visita a la capilla durante la exposición del Santísimo Sacramento. Aquella mañana, la enfermera Hall llevó a Nelly a la capilla. Nelly nunca antes había visto la sagrada hostia expuesta en la custodia. ¿Cuál fue entonces la sorpresa de la señorita Hall al oír a la pequeña decirle en un susurro asombrado: «Mother, ahí está el Santo Dios». Y con su manita señaló la custodia, tras lo cual no apartó los ojos de la hostia ni una sola vez, mientras una expresión de éxtasis transfiguraba su rostro. En otro relato de esta misma primera visita, la reverenda madre escribe: «Era el primer viernes del mes de octubre, yo pasaba por el pasillo, cuando se abrió la puerta de la capilla y Nelly, cogida de la mano de la enfermera, salió caminando suavemente y con recogimiento. Recordando lo enferma que había estado la niña, me agaché con una rodilla en el suelo, y le dije: «Bueno, ¿cómo está baby hoy?». Como respuesta, la pequeña apoyó su cara en mi hombro y lloró en silencio, pero sus lágrimas no eran tristes, eran toda dulzura, era una emoción santa,
cuya felicidad se desbordaba en un llanto sin palabras. En aquel momento, continúa solemnemente la madre, se me hizo saber interiormente que Dios tenía algunos designios especiales sobre la niña, y que yo, entonces superiora, debía cooperar con él para realizarlos. Desde aquel día, por alguna advertencia interior, sin una sola señal exterior que la guiara, Nelly siempre supo cuando había exposición en el convento. Nelly había nacido en el cuartel del ejército, donde la prisión se llamaba encierro. Por eso, en relación con la Eucaristía en el sagrario, ella consideraba a Jesús como el prisionero en el calabozo. Por eso, los días de la exposición decía: llévame a la capilla. Sé que Dios Santo no está hoy en el calabozo. A menudo llamaba a la Eucaristía el Jesús escondido. La dolorosa mandíbula enferma de Nelly. Llegó un momento en que el apetito de Nelly, siempre escaso, pareció fallar por completo. Sostenía su pequeño cuenco de caldo o leche, girando y girando la cuchara en él, pero se negaba a comer. Cuando se la presionaba para que tragara un poco, intentaba hacerlo, pero era evidente que tragar le hacía daño, sacudía la cabeza y decía que le dolía el terroat. Llamaron al médico para que examinara la garganta de Nelly, pero no encontró nada malo. Nelly escuchó su opinión con calma, no lloró por ello ni tampoco por su dolor, pero continuó afirmando, no obstante, que le dolía la terroat. Finalmente la boquita fue explorada a fondo y se descubrió un nuevo diente que acababa de abrirse paso a través de la raíz de la lengua, por supuesto en el lugar equivocado. Pronto se descubrió que la pobre Nelly tenía la mandíbula enferma y que el diente, al abrirse paso en ese punto, debía de causarle un dolor muy intenso. Sin embargo, sorprendentemente, no lloró mientras se lo extraían. La madre Francis Xavier había instruido a Nelly sobre el significado del crucifijo. Así lo recuerda Mary Long, la priora. La madre Francis Xavier Hickey solía venir a ver a Nelly todas las tardes. Entonces la madre se arrodillaba junto a Nelly, sacaba su crucifijo y le explicaba la vida de nuestro Señor. Durante todo este tiempo, la tuberculosis fue desgastando la estructura del bebé. No solo estaban afectados los pulmones de Nelly, sino que su mandíbula había empezado a desmoronarse a causa de la enfermedad conocida como caries. Al final se desprendió en pedazos, y el olor que desprendía era sumamente desagradable y a veces insoportable. La abnegada enfermera le aplicaba con frecuencia jeringuillas desinfectantes. Aunque le dolía mucho, la niña no se resistió ni una sola vez. Cuando la enfermera sacaba la jeringuilla, Nelly sacaba su crucifijo. Dando su inteligente consentimiento a este dolor, que claramente Dios había puesto sobre ella, pensó en la gran expiación. Cuando el dolor era mayor, solía quedarse inmóvil en la cama, con los brazos cruzados sobre el pecho y los deditos doblados alrededor de su crucifijo. Una visión de Jesús. Como vemos, la devoción de la pequeña Nelly a quien ella llamaba Dios Santo, era extraordinaria y heroica, a la vez que muy sencilla e infantil, dado que solo tenía 4 años. Una mañana, la hermana Inmaculada y la enfermera Hall fueron juntas a visitar a la pequeña paciente, que había pasado una noche muy inquieta, debido a sus muchos sufrimientos. Fue entonces cuando tuvo lugar la siguiente extraordinaria conversación. ¿Cómo estás hoy, querida?, preguntó la enfermera Hall. Creía que a estas horas ya estarías con Dios Santo. Oh, no, contestó Nelly, Dios Santo dice que todavía no soy lo bastante buena para ir con él. ¿Qué sabes tú de Dios Santo?, preguntó la enfermera. Él vino y se paró allí, respondió la niña, señalando al lado de su cama, y él dijo eso. La enfermera y la hermana se miraron asombradas. ¿Dónde estaba él, Nelly?, preguntó la hermana. Allí, repitió ella con seguridad, señalando el mismo lugar. ¿Y cómo era él?, volvió a preguntar la hermana. Así, contestó Nelly, poniéndose la mano en el pecho en posición recogida. La hermana Inmaculada y la enfermera Hall estaban naturalmente asombradas ante esta revelación. ¿Era una fantasía infantil o Dios había favorecido realmente a esta niña como había favorecido a otras almas escogidas?
Su increíble deseo de recibir a Jesús en la Sagrada Comunión. Poco después de que Nelly quedara completamente postrada en cama, expresó un fuerte deseo de que la llevaran a misa para adorar a Jesús en presencia del Santísimo Sacramento, y lo que es más, pronto expresó suspiros de anhelo por el privilegio entonces inaudito en la infancia de recibir la Sagrada Comunión. En aquella época, la edad normal para la primera comunión era, como mínimo, los 12 años. A menudo se la oía repetirse a sí misma: ¡ay, qué nostalgia de Dios! Me pregunto cuándo vendrá. Anhelo tenerlo en mi corazón. Mientras tanto, la reverenda madre seguía visitando a Nelly todas las noches. En una ocasión, cuando estaba a punto de decirle a la niña buenas noches, la sorprendió la siguiente petición. Mother, preguntó Nelly, mañana por la mañana, cuando tengas a Dios Santo, ¿me lo traerás? Mamá no supo qué contestar. Se lo pensó un momento y luego contestó: mañana por la mañana le pediré a Dios Santo que te tenga mucho cariño, y subiré a verte después de misa. Esta respuesta pareció satisfacer a la niña. Por la noche llamó a la enfermera Hall y le dijo: Mother Francis va a traerme a Dios Santo por la mañana. ¿Cuál fue su decepción después de la misa cuando la Madre Francis vino a verla, pero sin traerle la Sagrada Comunión? De hecho, cuando vio entrar a la Madre Francis sin el Santo Dios, su decepción fue tan grande que lloró amargamente. Durante el resto de aquel día, Nelly apenas pronunció palabra y, durante algunos días después de aquella dolorosa experiencia, permaneció triste sin ganas de hablar ni de jugar. A veces suspiraba melancólicamente y cuando le preguntaban si necesitaba algo, respondía: no, solo pienso en Dios Santo. Pronto, sin embargo, el inteligente cerebrito había elaborado un plan que podría consolarla, aunque no podía satisfacer su anhelo de la Sagrada Comunión. Mother, le susurró una mañana a la enfermera, cuando tengas a Dios en la capilla, puedes volver y besarme. Así podrás volver otra vez a la capilla. Este beso no era para la enfermera, era para el Santísimo Sacramento. Se lo daba indistintamente a cualquiera, monja, niño o adulto, a quien Nelly pudiera convencer para que se acercara a ella inmediatamente después de recibir la Sagrada Comunión. Con profunda reverencia, los labios de la niña tocaban los del comulgante y luego, en el más estricto silencio, ella agitaba su pequeña mano como señal para que el otro regresara y terminara su acción de gracias. A veces su nodriza dudaba en dejar a Nelly para ir a misa, pero Nelly siempre insistía. Mother, baja a misa, le decía, y que Dios te bendiga y vuelvas para darme un beso. Luego puedes volver a la capilla otra vez. Todo el mes de noviembre de 1907 transcurrió así, en santo deseo, en sufrimiento soportado pacientemente y en amorosos pensamientos de Jesús en el Santísimo Sacramento. Su primera comunión. Al llegar diciembre, las hermanas habían comenzado un retiro de 10 días que terminaría el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. El padre Beri, sacerdote jesuita, era el director. Naturalmente, las hermanas le mencionaron el anhelo de la Sagrada Comunión de la niña extraordinaria del piso de arriba. Nelly solo tenía 4 años, y en aquella época los niños generalmente no eran admitidos a la Sagrada Comunión hasta los 10 o 12 años. El padre Beri, lejos de desestimar el relato de las hermanas, prestó su comprensiva atención. San Alfonso, dijo, dio la Sagrada Comunión a un pequeño niño que la anhelaba. Si el obispo me lo permitiera, yo haría lo mismo por la pequeña Nelly. Así que ese día el padre Beri subió y tuvo una charla con Nelly. ¿Qué es la Sagrada Eucaristía?, le preguntó. La respuesta de Nelly fue toda suya, no había en ella ni una pizca de adiestramiento ni de catecismo. Es Dios Santo, cco, es el quien hace santas a las monjas y a todos los demás. En otra ocasión decía, Jesús viene a mi lengua y baja a mi corazón. Las palabras eran ciertamente las de un infante, pero la doctrina era profunda. Impresionado por el razonamiento de Nelly, el padre Beri escribió una carta al obispo solicitando un permiso especial para darle la Sagrada Comunión. Según el padre Beri, con respecto a la recepción de este sacramento, Nelly había llegado al uso de razón.
Le dijo al obispo que Nelly estaba dotada en grado no ordinario de un ardiente amor a Dios y del deseo de unirse a Él en la Sagrada Comunión. La respuesta llegó mientras el padre Beri cenaba en el locutorio del convento. Apenas leyó el permiso, se levantó de su comida inacabada, arrojó la servilleta al otro lado de la mesa y subió corriendo 2 escalones a la vez para llevar la alegre noticia a la ansiosa niña. Cuando Nelly escuchó las buenas nuevas, su alegría fue indescriptible. «Tendré a Dios Santo en mi corazón. Tendré a Dios Santo en mi corazón», repetía con una alegría indescriptible. La noche anterior al día de su primera comunión, Nelly tuvo poco descanso, no podía dormir de alegría. No dejó dormir a Nurse en toda la noche preguntándole si aún no era hora de levantarse. «Las estrellas se han ido, Mother», gritaba, «ya es hora de levantarse». Por fin amaneció, la mañana del 6 de diciembre de 1907. Después de una noche sin dormir, se temía que la excitación fuera demasiado para la delicada niña y que no pudiera recibir el Santísimo Sacramento. Pero Nelly trató de calmarse, se tumbó tranquilamente en su cama, y aunque sus miembros temblaban ligeramente, la enfermedad pasó. Era el primer viernes. Vestida de blanco, la bajaron y la colocaron en un pequeño sillón ante el santuario. La misa comunitaria acababa de terminar. Nelly permaneció en silencio e inmóvil, con la cabeza inclinada en señal de oración y adoración. Todos los ojos estaban puestos en este bebé de predilección, todas sus compañeras miraban asombradas. Un bebé para recibir la Sagrada Comunión. Entonces llegó el padre Beri con estola y sobrepelliz. En cuanto vio acercarse al sacerdote, levantó su rostro ansioso. La niña, escribió el padre Beri, literalmente tenía hambre de su Dios, y lo recibió de mis manos en un transporte de amor. Así que todos los anhelos de Nelly fueron satisfechos. El santo Dios había entrado por fin en su corazón. Un sacerdote escribió en octubre de 1911, describiendo la acción de gracias de Nelly después de su primera comunión. El feliz momento será recordado durante mucho tiempo por aquellos que tuvieron el privilegio de estar presentes. Nelly parecía en éxtasis, y todos comentaron la luz celestial que iluminaba el semblante de la niña. Y entonces se notó algo extraño, el desagradable, algunos lo llamaban insoportable, olor que anteriormente había exhalado de su boca y mandíbula enfermas no volvió a experimentarse después de aquella mañana de primera comunión. Pero en medio de tan indescriptible alegría, la tuberculosis de Nelly progresaba, y su salud seguía empeorando. El Papa San Pío X rebaja la edad de la primera comunión tras conocer el caso de Nelly. Poco después de su santa muerte, cuando el Papa San Pío X oyó hablar de la extraordinaria vida de Nelly y de su notable deseo de comulgar, exclamó en voz alta: «Ahí está. Esta es la señal que estaba esperando», y unos meses más tarde, en 1910, promulgó el Quam Singulari, que rebajaba significativamente la edad de la Sagrada Comunión para los niños de los 12 a los 7 años. Y el Papa también pidió al obispo local de Cork, Su Excelencia O'Callaghan, una reliquia de Nelly, y el 4 de junio de 1912 el Papa San Pío X escribió al obispo: «Que Dios enriquezca con todas las bendiciones al Padre Prevost y a todos los que recomiendan la comunión frecuente a los niños y niñas, proponiendo a Nelly como modelo». Papa Pío X, 4 de junio de 1912. En el umbral del cielo. Amaneció el nuevo año 1908, pero no trajo ninguna esperanza terrenal a los que querían a la pequeña Nelly. Era un milagro para todos cómo seguía existiendo, su pequeño cuerpo estaba completamente agotado. Ya no podía retener nada, ni siquiera una cucharada de caldo. Parecía vivir solo del Santísimo Sacramento. Sus sufrimientos eran tan grandes que un día hicieron llorar a una hermana que los presenció. Pero Nelly estaba resignada. «¿Por qué lloras, Mother?», le preguntó. «Deberías alegrarte de que me vaya con Dios Santo». Si su enfermera se quejaba de dolor de cabeza o de otro dolor, Nelly decía: «¿Qué es eso comparado con lo que Dios Santo sufrió por nosotros?».
En otra ocasión, una de las monjas se dirigió a Nelly y le rogó que rezara por una hermana suya, señora del mundo, que estaba muy enferma. ¿Tiene hijos, Mother?, preguntó esta asombrosa infanta. Tiene muchos hijos, respondió la hermana del buen pastor, muy seria. Entonces, dijo Nelly confiadamente, rezaré al Santo Dios, y él se encargará de que se cure. Y de hecho, la señora se recuperó. A Nelly le encantaban las estampas y las medallas, y las tenía colocadas por toda su habitación y su lecho de enferma. Un día, la Madre Superiora le mostró a Nelly una nueva estampa de Jesús. Ella respondió, yo no lo veo así. ¿Cómo lo ves?, le preguntó la madre. Por aquí, respondió Nelly, llevándose las manos al pecho de la misma manera que en la ocasión en que había hablado de su visión a la hermana Inmaculada y a la enfermera Hall. La madre estaba asombrada, no había oído hablar antes de esta visita del Santo Dios. Habló a la hermana y a la enfermera, y ellas dieron gracias a Dios. Sus labios se abrieron y revelaron su secreto más preciado. Las comuniones silenciosas de Nelly con Dios se hicieron cada día más largas y frecuentes. A menudo pedía a los demás que salieran de su habitación, pues deseaba hablar con Dios. A veces le preguntaban si no se sentía sola o asustada durante su ausencia, pero la respuesta era siempre la misma, oh no. Estaba hablando con Dios Santo. Si la interrogaban más, respondía, Dios Santo dice que no debo hablar de estas cosas. A Nelly le habían pedido que rezara por la recuperación de un conocido padre jesuita que no podía venir a Cork a causa de una grave enfermedad. Dios Santo quiere mucho al padre, dijo unos días después. Se pondrá mejor, pero nunca me verá. Sus palabras resultaron ser ciertas. Durante el mes de enero, la pequeña paciente siguió adelante soportando sus sufrimientos con una fortaleza heroica. El padre Scannell dice que los días de tortura se convertían en semanas de agonía, hasta que los corazones compasivos rezaban para que Dios se la llevara. Su santa muerte. Nelly dijo que iría al Santo Dios en su propio día, domingo, que llevaría su vestido de primera comunión, que iría en brazos de Nurse, y que le hicieran un vestido nuevo. Las fuerzas le fallaban día a día, el final estaba cerca. El jueves 30 de enero, la madre Francis fue a verla. Sabiendo que la vida de la niña estaba a punto de agotarse, le habló de lo que más quería. Nelly, le dijo, cuando vayas con Dios, le pedirás que me lleve con él. Anhelo el cielo. La niña miró inquisitivamente a su madre, y sus maravillosos ojos parecieron brillar con una luz sobrenatural. Luego respondió solemnemente, Dios Santo no puede llevarte, Mother, hasta que estés mejor y hagas lo que Él quiere que hagas. La madre Francis vivió hasta los 99 años. Murió en 1960 en el hogar del Buen Pastor de St. Paul, Minnesota. Los boletos del Rosario para el mes de febrero 1908 se distribuyeron por sorteo entre los niños, y Nelly sacó a su vez el suyo. Resultó ser el de la fiesta de la Purificación, el 2 de febrero, que caería el domingo siguiente. ¿Sería ese el día? El viernes Nelly estaba tan débil que se pensó que ya había fallecido, pero de nuevo se recuperó ligeramente. Pasó una noche agonizante. El sábado la pequeña sufría entre la vida y la muerte. Durante todo el día del 2 de febrero, la agonía de la pobre Nelly fue desgarradora. Varias hermanas vinieron por turno a arrodillarse en oración alrededor de la camita, 3 se quedaron, convirtiéndose en testigos de la santa muerte de Nelly. Hacia las 3 Nelly se tranquilizó y permaneció inmóvil durante 1 hora. Sus ojos estaban fijos en algo que parecía ver a los pies de la cama. Había una mirada extraordinaria en esos ojos encantadores, relató una hermana, no era la expresión vidriosa y sin visión de los moribundos. Entonces Nelly se conmovió. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría, al parecer. Intentó levantarse y acercarse a ese algo que contemplaba con tanto anhelo, y entonces sonrió. Por el movimiento de sus labios parecía estar hablando con alguien, y levantando los ojos,
siguió con una mirada de amor sobrenatural aquel algo que ahora parecía cernirse sobre su cabeza. Enseguida, con una sonrisa estática, la pequeña Nelly voló hacia el Santo Dios. Eran las 4 de la tarde del domingo 2 de febrero de 1908, fiesta de la Purificación de María y de la presentación del Niño Jesús en el templo, día de la Candelaria. Nelly tenía entonces 4 años, 5 meses y 8 días. El cuerpo de Nelly es exhumado y encontrado incorrupto. El cuerpo de Nelly fue depositado en el lecho que había sido su cruz, vestido con su traje de primera comunión, la corona, el velo y sus zapatitos. Alrededor de la cama se colocaron las imágenes, medallas y otros objetos de piedad que tanto había amado en vida, todos ellos se convirtieron en preciosas reliquias. Por la mañana, el pequeño ataúd fue llevado a la capilla y depositado en el coro de los niños. Después de la misa de Requiem, las hermanas y las alumnas vinieron a darle el último adiós. Tocaron la manita con rosarios y medallas y besaron con reverencia el cuerpo que había albergado un alma tan querida por Dios. La enterraron por la tarde en el cementerio de San José. Los dolientes eran pocos: Mary, la hermana de Nelly, que aún era alumna del colegio San Finbar, la enfermera Hall, la hermana Teresa y algunas alumnas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la historia de la extraordinaria vida de aquella santa niña se difundió entre el público, y la pequeña tumba del cementerio de San José se fue convirtiendo poco a poco en un santuario. Las gracias obtenidas por su intercesión se divulgaron poco a poco, y el lugar de descanso de esta niña se hizo célebre en todo el país. Se intentó trasladar los restos mortales al cementerio del convento de Sunday's Well. Exactamente 1 año y 1 semana después de la muerte de la pequeña Nelly, se abrió la tumba para ver si se podía realizar el traslado con seguridad. El reverendo padre Scannell nos contará ahora lo que ocurrió en la exhumación. Estaban presentes un sacerdote, el propio padre Scannell, la enfermera y otros 2 testigos de confianza. Para gran asombro de todos, pues hay que tener en cuenta que el niño había muerto de tisis, desgaste o consunción de los tejidos, por lo general, tuberculosis pulmonar, se encontró el cuerpo intacto, excepto por una pequeña cavidad en la mandíbula derecha que correspondía al hueso que había sido destruido por la caries mientras el pequeño aún vivía. Los dedos eran bastante flexibles y el pelo había crecido un poco. El vestido, la corona y el velo de primera comunión, con los que había sido enterrada como deseaba, seguían intactos. La medalla de plata del Santo Niño de María brillaba como si hubiera sido pulida recientemente. Todo, de hecho, se encontró exactamente como el día de la muerte de Nelly. Obtenido el permiso de las autoridades civiles y eclesiásticas, el cuerpo fue trasladado del cementerio público al del convento del Buen Pastor, donde fue piadosamente depositado el 8 de septiembre de 1909. El padre Scannell termina su informe. La nueva tumba recibe la visita de grupos de personas piadosas que piden que la pequeña Nelly interceda por ellos ante el trono del Dios Todopoderoso. Los ciegos, los sordos, los cojos, los que sufren o están apenados, buscan salud y consuelo en este apacible santuario sagrado. Y aquellos que buscan la intercesión de la pequeña Nelly, no han buscado su ayuda en vano, ya que innumerables milagros se han realizado a través de su intercesión celestial en los 100 años transcurridos desde su muerte. Y un buen número de estos testimonios han sido conservados por las hermanas del Buen Pastor como testimonio vivo de su cuidado y preocupación por aquellos que rezan pidiendo su ayuda. Pequeña Nelly del Santo Dios, ora pro nobis. Dios les bendiga.